El caso de José Agapito Ruano Torres y familia contra el Estado de El Salvador remonta a un doloroso episodio de la historia salvadoreña durante el conflicto armado en los años 80. Agapito y su familia vivían en una zona rural controlada por la guerrilla. Durante una operación militar en 1983, las Fuerzas Armadas del gobierno salvadoreño irrumpieron en la zona y se llevaron por la fuerza a Agapito y a varias otras personas, de quienes no se volvió a saber desde entonces. La familia denunció los hechos ante las autoridades, pero éstas no respondieron ni llevaron a cabo una investigación adecuada. Este hecho se enmarca en un contexto más amplio de violencia y represión por parte del gobierno durante la Guerra Civil, en la que muchas personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y desaparecidas, frecuentemente acusadas sin pruebas de colaborar con la guerrilla. En los años posteriores, los familiares de las víctimas, entre ellos los de Agapito, acudieron a distintas instancias internacionales buscando justicia, dada la inacción del Estado salvadoreño. La litis gira en torno a si el Estado salvadoreño violó derechos humanos, entre ellos, el derecho a la vida, artículo 4, el derecho a la integridad personal, artículo 5, el derecho a la libertad personal, artículo 7, y los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debía determinar si el Estado de El Salvador fue responsable de la desaparición forzada de Agapito González y otros, así como de la falta de una investigación seria y la negación de justicia a las víctimas y sus familias. Durante el juicio, la Corte IDH consideró varios tipos de pruebas, testimonios de los familiares de las víctimas, quienes describieron los eventos y la falta de respuestas por parte de las autoridades salvadoreñas, documentos y evidencias históricas que detallaban el contexto de la militarización. Informes de expertos sobre la situación de derechos humanos en El Salvador durante la Guerra Civil, corroborando el patrón sistemático de desapariciones forzadas y la falta de investigaciones por parte del Estado, e informes de organizaciones de derechos humanos, que documentaron la grave situación. El tribunal también consideró que la falta de investigación y las trabas puestas por las autoridades salvadoreñas constituyeron una violación continua de los derechos de los familiares de las víctimas. La Corte subrayó que la impunidad en estos casos agrava el sufrimiento de los familiares y perpetúa las violaciones. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de El Salvador fue responsable de la desaparición forzada de Agapito González y otras personas, así como de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal y las garantías judiciales de las víctimas y sus familiares. Entre las órdenes emitidas por la Corte se incluyen, responsabilidad del Estado, declarando a El Salvador responsable por la desaparición forzada y la falta de una investigación efectiva, indemnización a las víctimas, condenando al Estado salvadoreño a pagar una compensación a los familiares. Investigación y sanción, ordenando que el Estado investigue de manera exhaustiva los hechos, localice los restos de las víctimas y sancione a los responsables de la desaparición forzada. Se solicitó que el Estado realice actos simbólicos, como pedir perdón públicamente y conmemorar a las víctimas. La sentencia de la Corte IDH no solo tiene un impacto directo en el caso de Agapito González y su familia, sino que también constituye un precedente para otros casos de desapariciones forzadas en El Salvador y América Latina.